Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 4 de marzo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy analizamos esos últimos datos del paro conocidos correspondientes al mes de febrero. Además, como siempre, tenemos más contenidos que les avanzamos con el siguiente vídeo. Casi 2.000 personas abandonan las listas del paro durante el mes de febrero. Hoy se ha dado a conocer los datos de desempleo correspondientes al mes de febrero, donde por un mes se aleja la tendencia negativa que venía teniendo desde la crisis, bajando a nivel nacional por primera vez desde el año 2007. No podemos decir lo mismo de Castilla-La Mancha, donde subía 2.435 personas respecto al mes anterior. Por sectores, el desempleo baja en todos menos en la agricultura, que sube 7.909 parados más. Por comunidades autónomas, el paro baja en 12, encabezadas por Aragón, Cataluña y Extremadura, y sube en las otras 5, sobre todo en Andalucía y Castilla-La Mancha. Cambiamos de tema, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el céntimo sanitario del impuesto sobre los carburantes, que aplican 13 comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad, vulnera la legislación comunitaria. Como todos los martes hablamos de moda, pero en esta ocasión sobre el carnaval que inunda las calles de varios pueblos. Lo hacemos, como no, con nuestro diseñador Arnelio Cruz. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Bueno, pues ya lo han visto, esos son los asuntos que vamos a tratar esta noche aquí en directo en Café y Más, un programa en el que saben que pueden participar y que además nos encanta. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues bien, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladándonos cualquier tipo de comentario, duda, pregunta que crean conveniente. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, y lo mismo, escribiendo en el muro cualquier tipo de comentario, estamos encantados de que lo hagan. Antes de comenzar con la tertulia, ya saben que este pasado fin de semana comenzaba un programa nuevo de aquí de la casa que se llama Karaoke y Más. Vamos a hablar con una de nuestras compañeras, con Nani Remensal, que nos explique cómo se ha desarrollado todo este programa. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Por fin, este sábado pasado se estrenaba Karaoke y Más Infantil y Karaoke y Más Senior. Y como esperábamos, levantamos una gran expectación. Después de un duro trabajo, sobre todo por parte del equipo técnico, hemos recibido nuestra recompensa, la respuesta de la gente. ¿De qué forma? Pues votando. Ya han empezado las votaciones. Tenéis hasta el 31 de marzo. ¿De qué forma? Enviáis la palabra karaoke, espacio, seguido del nombre de vuestro favorito al 27799. Espero que todos lo tengáis apuntado. Karaoke, espacio, el nombre de vuestro favorito al 27799. Las votaciones han comenzado, como hemos dicho, y ya se empiezan a ver más o menos cuáles van a ser los favoritos. Pero vosotros lo podéis cambiar desde vuestra casa, desde vuestro sofá, enviando karaoke, espacio, el nombre de vuestro participante elegido al 27799. No os perdáis Karaoke y Más Infantil y Karaoke y Más Senior. Bueno, pues muchísimas gracias, Nani, por contarnos todo y esperemos que siga este éxito, que la verdad que el programa pinta bastante bien. Y nosotros vamos comenzando, vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche aquí en Café y Más. En primer lugar, Emilio Nieto, él es decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Muy buenas noches a todos. Especialmente, si me permites, a Isabel, ¿no?, que le ha dado permiso el presidente Maduro para que esté con nosotros hoy en este programa. Por lo tanto, habrá que agradecérselo, ¿no? Se lo agradecemos, sí. Esta noche también nos acompaña Miguel Lacruz, él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Miguel. Buenas noches para todos. Bueno, y como bien decía Emilio, se me ha adelantado, nos acompaña ya está de vuelta Isabel Rodríguez, empresaria. Buenas. Hola, buenas noches a todos los telespectadores. No me dan permiso, ¿eh? No lo conozco ni tengo el gusto ni el disgusto de conocer a ese señor. No, en absoluto. Pero vamos, aquí estoy encantada de estar con todos vosotros. Claro que y con nuestros telespectadores, por supuesto que sí. Bueno, y por último nos acompaña también Ricardo Chamorro, él es abogado. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches y encantado, y también encantado de ver a nuestra compañera Sana Isabel.
Salva, y bronceada además. Sí, que la hemos echado de menos. Le ha sentado muy bien Venezuela. Muchas gracias. Bueno, pues vamos comenzando, como ya no nos quitamos ya la risa, porque la verdad es que la noticia, casi 2.000 personas abandonan las listas del paro durante el mes de febrero. Hoy se ha dado a conocer los datos de desempleo correspondientes al mes de febrero, donde por un mes se aleja la tendencia negativa que venía teniendo desde la crisis, bajando a nivel nacional por primera vez desde el 2007. No podemos decir lo mismo de Castilla-La Mancha, donde subía 2.435 personas respecto al mes anterior. Por sectores, el desempleo baja en todos menos en la agricultura, que sube 7.909 parados más. Por comunidades autónomas, el paro baja en 12, encabezadas por Aragón, Cataluña y Extremadura, y sube en otras 5, sobre todo en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Castilla-La Mancha, perdón. Pues estos son los datos que conocíamos hoy correspondientes al paro, como les digo, y comenzamos con esas primeras opiniones, valoraciones. Miguel. Sí, bueno, lo primero que yo quisiera hacer es felicitar a esas 1.949 personas que en este mes han encontrado empleo a pesar de las medidas del Gobierno. Pero claro, eso es la cara. Enhorabuena a todos los que han encontrado empleo. La cruz es que los que han encontrado empleo a nivel nacional son muchos menos de los que lo han perdido a nivel de Castilla-La Mancha. En concreto, este mes, en Castilla-La Mancha, han perdido su empleo 2.435 personas con respecto al mes anterior. Esto es muy triste. ¿Qué está haciendo nuestra señora presidenta, que no está en la provincia ocupándose de los parados porque tiene otras ocupaciones múltiples en el partido? ¿Y qué están haciendo las medidas que tomó desde el primer momento? ¿Y cuándo van a ser obras y no buenas razones las propuestas de que en Castilla-La Mancha se creen empleo? Y luego tenemos la provincia campeona del desempleo en Ciudad Real. Qué desgracia. ¿Qué podemos hacer para evitar que en Ciudad Real hayan perdido este mes 1.395 personas, tengamos 1.395 personas más que el mes pasado en el empleo? En la provincia tenemos 32.899 personas que no encuentran empleo. Mira, a los que han encontrado empleo, mi enhorabuena, pero a los políticos que nos están gobernando hay que decirles que ya basta de buenas razones, que basta de triunfalismo y que se pongan de una vez a tomar medidas. Y luego tendríamos que analizar otro apartado. Los que han encontrado empleo, ¿en qué condiciones? ¿Con cuántas horas de contrato? ¿Con cuánto sueldo? ¿Y de qué manera? Porque sabemos que los últimos datos que nos dan todos los organismos internacionales es que tener empleo en España no asegura a que uno pueda tener una vida digna, porque claro, empleos de 600, 700 euros no permiten mantener una familia normal y corriente. Y una cosa para terminar, y ahora entramos en debate, a mí me daba absoluta vergüenza ver ayer a ese Fondo Monetario Internacional lleno de multimillonarios, empresarios y banqueros, con la señora esta presidenta del Fondo Monetario Internacional, que lo primero que hizo cuando llegó a su puesto es subirse el sueldo en no sé cuántos millones. Esta gente que gana 4 o 5 mil millones, que gana barbaridades, y encima nos dicen a los pobres españoles que aún tenemos que precarizar más nuestro empleo y nuestro sueldo. No tienen vergüenza, no tienen humanidad y no tienen dignidad, y desde luego no están habilitados porque no representan a nadie para pedirnos a los que nada tenemos que encima tengamos aún menos que nada. Bueno, pues la cara y la cruz, apuntaba Miguel. Emilio. Pues buenas noches. Miguel, me parece bien. Tengo que dar la enhorabuena contigo a esos 1.949 parados menos, porque es de razón. Yo no voy a ser ni mucho menos en esa misma línea. Sí apuntar que yo creo que hemos tocado fondo, aunque en Castilla-La Mancha tenemos un problema, es estructural, el problema es estructural. Las dos provincias
que más agricultura tienen, que son Toledo y Ciudad Real. Fíjate que una baja y proporción en habitantes, son las dos más pobladas, Ciudad Real y Toledo, con más de 500.000 habitantes. Está la cifra en 1.390 y tantos para Ciudad Real y sobre 1.300 para Toledo. Y todos en agricultura, es decir, estos son en agricultura. Hay casi 900 y pico en agricultura y sobre 900 también en Toledo. Suman prácticamente casi 2.000 parados en agricultura. Yo no quiero dar la razón a nadie, pero sí la razón la tiene pues nuestra región en este caso. Castilla-La Mancha tiene estaciones de mucho trabajo y estaciones de poco. En este caso es verdad que ha terminado la recogida de la aceituna y por lo tanto había muchos empleados en ese campo. Todos esos han parado en este momento y están desempleados. Es decir, yo voy más lejos. Castilla-La Mancha en estos momentos tiene menos parados que el año pasado. Tiene menos parados, aunque ha subido el 2.000 y pico, pero estructuralmente en todo el cómputo general son 14.000 menos, 14.000 familias que hoy tienen más, diríamos, sueldo que no tenían el año pasado. Esto es bueno, es decir, por una vez en la vida o durante estos años, desde el 2007 hasta ahora, los parados en Castilla-La Mancha son menos. Por lo tanto, sí que hay alguna influencia positiva sobre este gobierno que ha hecho que se pare el desempleo en España y en Castilla-La Mancha, en toda España. El que paren solamente el 0,04% menos, a mí me parece ya positivo, porque sabéis que la cascada que teníamos de desempleo en España era terrible, era imposible. Habíamos llegado casi a los 6 millones y en este caso estamos con 4,800 los parados. Son datos que no los digo yo, los dice el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En definitiva, yo creo que el problema de la agricultura, que es un problema de subvención, fijaos que aquellos, vamos a llamarle ministerios, más subvencionados son los que más padecen el paro. Debemos reflexionar en eso. Es decir, se ha invertido mucho en educación, en agricultura, pero se ha invertido subvencionando prácticamente toda la agricultura que hoy tiene España. Y resulta que donde más parados hay es donde ha habido más subvención. Pensemos por qué ocurre esto. Cuando realmente el repunte económico de la agricultura, que se ha convertido hoy ya prácticamente en una agricultura industrializada, pues repito, 7.000 parados a nivel nacional y solamente en Castilla-La Mancha, en 2 provincias, casi 2.000 parados en agricultura. Esto se debe, entre otras muchas cosas, aunque a un hecho fundamental. En Castilla-La Mancha el sector primario es muy importante y el sector, vamos a llamarle secundario, de que, por ejemplo, el aceite se quede en Castilla-La Mancha y no sean empresas extranjeras, por ejemplo, que el vino solamente lo produzcan 3 empresas, por ejemplo, que el trigo, etcétera, tenga los mismos precios que hace muchos años y que no se produce el paso del trigo, por ejemplo, a otros productos derivados del trigo. Esto habría que pensarlo. Vale. Ricardo. Bueno, yo me alegro por los datos, efectivamente, igual que mis anteriores compañeros. 1940 son pocos. Hay que luchar y hay que apretar, digamos, las políticas para que sean muchos más, pero es el mejor dato desde que comenzó la crisis. Es la primera vez que se ha creado empleo, en 1940, y evidentemente son mejores datos que los mismos de febrero del año 2009, que se destruyeron 154.000 empleos. Es decir, yo creo que nos tenemos que alegrar, en principio, de que, a pesar de que Miguel diga que no, una serie de medidas que estamos viendo, que se están tomando, pues están, aunque sea a un nivel muy pequeño, pero se está recuperando, digamos, la economía y se está creando, digamos, puestos de trabajo. Y a pesar también que regiones vecinas nuestras, como puede ser Andalucía, hay 10.000 parados más. No obstante, digo que en el cómputo general de España son datos positivos, porque no solo se ha creado más paro, sino que se ha aumentado
el empleo, con 1.940 empleados nuevos. Con respecto a Castilla-La Mancha, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio en cuanto que hay un problema estructural. No un problema estructural, sino que somos como somos, es decir, donde se ha creado más desempleo en España, también en los datos a nivel general, es en agricultura, y realmente pues Castilla-La Mancha tiene una estructura agroalimentaria clarísima, es una región que apuesta por el tema agroalimentario, pues no se han desarrollado otro tipo de industrias en estos 30 y pico años de democracia en España, en Castilla-La Mancha, y por lo tanto pues se nota el tema del fin de la campaña del aceite de oliva. No obstante, en los datos interanuales desde 2007 son los mejores datos de un febrero, los actuales, es decir, se ha destruido mucho menos empleo que en años anteriores y está parando un poco el asunto, ¿no? Y con respecto a nuestra provincia de Ciudad Real, es cierto que tenemos un problema en general porque tenemos 70.775 desempleados, pero, por ejemplo, hablando de sectores, como estábamos hablando antes, fuera de la agricultura, por ejemplo, en la industria hay menos de 750, o sea, hay 751 desempleados menos, en la construcción hay 1.951 desempleados menos, en los servicios hay 1.983 desempleados menos. Por lo tanto, sí que realmente yo creo que no son los mejores datos, pero sí yo creo que son muy positivos y yo creo que tenemos que tener esperanza en que estos datos nos ayuden a recuperarnos, y lo que está claro es lo que vuelvo a decir, la diferencia de este febrero con febreros de años anteriores que se perdían 154.000 empleos, pues está claro que estamos viendo que está parando la tendencia y que vamos a recuperar. Bueno, medidas pequeñas pero esperanzadoras, señala Ricardo. Isabel. Bueno, yo no voy a hablar tanto como mis compañeros. A mí me parece absolutamente ridículo esas alegrías por 1.900 gente que hayamos sacado del paro. Me da vergüenza decir el número. Me da muchísima vergüenza decir que hemos creado 2.000 empleos, que no son 2.000, son 1.900. Entonces yo, que sé que tenemos en el paro 4.800.000, pues andaba haciendo yo las cuentas, digo, pues en el año 8.000, cuando nadie se acuerde que nosotros vivíamos en el año 2000 y pico, pues tendremos alguna gente colocada, si vamos a este ritmo. O sea que yo no tengo absolutamente ninguna alegría, ninguna. Creo que las medidas que se han tomado son pocas y malas, lo digo de todo corazón, pocas y malas. ¿Por qué? Pues porque nuestra querida presidenta, doña Dolores de Cospedal, está muy poco tiempo en nuestra provincia. Nuestra región es una de las regiones de las más pobres del país, Yo toco un sector que son las gasolineras, mucha gente lo sabe, que nos está viendo, y ese es el que marca el barómetro de cómo funciona el país. Nosotros no tenemos alzas en las ventas. Si no tenemos alzas en las ventas es que no hay movimiento. Y a mí lo que me cuenta es el movimiento que tiene mi región. Si los 2.000 parados se han quitado de Madrid porque se iban a hacer las Olimpiadas, ya no se hacen, ya las están desmontando, todo lo que se había montado, para mí no es crear empleo. Para mí lo que cuenta es los afiliados a la Seguridad Social. ¿Cuántos afiliados más ha habido a la Seguridad Social? ¿Alguno de vosotros tiene los datos? No, ¿verdad que no? Pues no han habido afiliados a la Seguridad Social. Sí, aumento la afiliación de la Seguridad Social en 39.000 trabajadores, en el sexto mes consecutivo que crece, eliminando el efecto calendario. Bueno, pues eso es absolutamente ridículo también. ¿Lo ves o no lo ves? O sea, que es decir, que yo no sé, estas alegrías que nos ha dado a todos, a mí no me da ninguna. Me da muchísima lástima, quizá porque tenga un hijo de 27 años y en mi casa haya todos los días entre 20 y 28 años, 13 o 14 criaturas que vienen porque no tienen dónde ir, vienen a contarse sus penas y muchas veces entran hasta con ganas de llorar. Yo exijo, no pido, exijo que aquí se tomen medidas contundentes en esta región, que nuestra presidenta de nuestra región esté aquí, que no esté en el norte, ni en el sur, ni en Cataluña, tratando de convencer a los catalanes para que no sean libres, etcétera, etcétera. Que esté aquí y que se ponga las pilas. Y si no puede estar aquí porque no le gusta, perdona, y si no quiere estar aquí porque no tiene tiempo, que creo que voluntad tiene, yo no, ni siquiera, no voy a poner entre comillas que la voluntad la tiene, lo que no tiene es el tiempo de estar aquí. Y si no hay tiempo para trabajar, lo mejor que uno tiene que hacer es irse a su casa y sustituirla. Eso es lo que querríamos. Eso es, ¿me entiendes? Lo que yo querría. A mí no me importa el partido que gobierne, yo lo que quiero es que la gente que se ponga aquí, se ponga las pilas para trabajar. Que no, de momento, como lo estamos viendo, porque yo abro el periódico y veo que nuestra presidenta está en Andalucía. Es como el domingo. Yo llegué ayer y he hecho un seguimiento, como tenía tiempo, a través de internet, que quizá vosotros no habréis visto dónde ha estado nuestra presidenta. Ha estado en Cataluña, ha estado en Andalucía, ha estado en Baleares, ha estado en toda España menos aquí,
Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer para las medidas de esta? A mí lo que me importa es la región, porque esos 1928 puestos de trabajo, ¿dónde se han creado, querido amigo? ¿Se han creado aquí en nuestra tierra? Pero Isabel, Pero vamos a ver, Isabel, 0,04. Yo te pregunto, la presidenta de Andalucía está siempre en Andalucía. Y el paro en Andalucía ronda el 40% y está y se han siempre creado 10.000. Otro tema estructural que yo no estoy para discutir Andalucía. No, temas estructurales yo hablo de Castilla-La Mancha. No, pero ¿qué medidas entonces? ¿Cuál es la alternativa? El que no esté 3 millones de parados. Soy el primero que digo que debe estar aquí. Pero hay alegría. muchos presidentes que están en su región, como te estoy hablando en Andalucía, y allí no es el 24%, allí es el 44%. Andalucía no me toca a mí, ni me toca Cataluña, ni me toca Madrid. ¿Y por me qué no toca se esta habrá región. que comparar, ¿no? No, Para me toca la región. Claro. Me toca la región. No, y la región es la que me duele a mí. A mí lo que tengan los andaluces, los catalanes... Pero a mí me los gustaría, igual. Isabel, que dijeras qué región. medida para crear... No, yo no estoy ahí para dirigirla. Yo llevo estaciones de servicio y lo hago lo mejor que puedo. Si no, ya no estaría ocupando el sillón. Me habría ido hace mucho tiempo. O sea, yo hace mucho tiempo que me hubiera ido, si alguien me hubiera llamado la atención. ¿Y quién coge las riendas del poder? ¿Quién? Sí, ¿Hay alguien? Quien tenga voluntad de votos, dedicarse. Por los votos lo han puesto a ella. Sí, Bueno, sí, pues- sí, Emilio, pero ella tenía un compromiso de hacer cosas que no está cumpliendo. Tú y yo que somos funcionarios, si un día faltamos al trabajo, se nos descuenta el sueldo en la parte correspondiente. Ella no tiene autoridad moral para decirle a los trabajadores que cumplan con su horario de trabajo cuando ella es la primera que no lo cumple. Yo estoy acostumbrado a ver un presidente aquí echando 40 horas diarias de día y de noche desde que amanecía hasta las tantas de la madrugada, porque en muchos casos he estado con él. Entonces, para que una empresa funcione, tiene que tener un gerente que viva exclusivamente para esta empresa. Y yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha necesitan y tienen que exigir una presidenta que se dedique en cuerpo y alma a Castilla-La Mancha. Y si no lo hace así, nos está menospreciando, nos está engañando y nos está mintiendo. Y no tiene autoridad moral cuando aquí viene de visita 2 ratitos a la semana. Ese es el mismo argumento de toda la vida, de que si en un momento de una persona, que si los cuneros, que si no sé qué, todos esos estigmas, a mí es decir, lo importante son los resultados. Y vamos a ver un poco... Pues ahí están los resultados. Los resultados, vamos a ver, si quieres te leo. Están. Hombre, los resultados en la anterior legislatura eran muy buenos del paro, porque yo te puedo... Pero yo no hablo de la anterior legislatura, que ya los echamos. No, sí te tengo que hablar, porque ya los echamos. Pero no me hables de lo que ya no no bueno, está. pues están los datos a nivel general, son malos. ¿O se han creado 3 millones de parados como las anteriores 2 legislaturas? Pero si tenemos ahora mismo 1.900... No te extiendas de al resto de Castilla-La Mancha, España, te estoy porque es diciendo fácil que el hacerlo. dato desde el 2007, y yo no tenía intención aquí de pegar voces, No, si no desde el 2007, es decir, el dato interanual de pérdida de empleo es positivo, desde el punto de vista de que este febrero se ha perdido menos empleo, y además estamos hablando de una estructura clarísimamente agroalimentaria en Castilla-La Mancha que hace que nosotros hayamos perdido más puestos de trabajo, pero que se está parando. Entonces, que evidentemente no tenemos el pleno empleo, pues sí, que nuestra provincia ha sufrido muchísimo el paro, sí, pero vamos a ver, la capital, que tú vives en la capital, háblame de la capital. ¿Pero qué te quieres que te hable de la capital? 1950 parados más. Pero bueno, señores, pero ¿de qué hablamos? Isabel, vamos a ver. ¿De qué estamos ¿Quién hablando? debe crear empleo en este territorio llamado España? ¿Quién? ¿El gobierno o los empresarios? Los empresarios. Los empresarios. Indudablemente. ¿Y por qué claro no que sí, crean claro que sí. empleo los empresarios? Porque no se ¿Por cuenta qué con no los crean? empresarios para nada, porque Primero, los bancos están cerrados. No, se cuenta igual que se contaba No, señor, mejor. no, señor. Pero vamos a ver, hay gente que se dedica a estar mucho tiempo en un lugar, pero no hace nada. Vamos a ver si analizamos bien la situación. Venimos de una gran depresión europea. Algunos se han quedado por el camino. Ahí tienes a Portugal, ahí tienes a Grecia, por el camino. Ahí tienes a Italia, que está igual que nosotros, con una deuda más o menos igual. Francia, ahí lo tienes, toda la órbita mediterránea. No hablo del este europeo, que esos están en la pura miseria. No hablo de eso. ¿De dónde venimos? De gente que estaba, pero no hacía. Digo yo, porque estaban mucho tiempo, como decía Miguel. 40 horas. Señores, vamos a hacer... Pero no hacían. Emilio, vamos a hacer un breve paréntesis para irnos a publicidad. Seguimos hablando de todo esto. La cara y la cruz, hemos tocado fondo, medidas pequeñas pero satisfactorias y necesidad de medidas contundentes. Hablamos de todo esto en unos minutos. Vamos a publicidad.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y haciéndonos cualquier tipo de comentario, pregunta, duda que crean conveniente. También les tengo que recordar que pueden hacerlo con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, ya saben, escribiéndonos en el muro y participen así con nosotros. Antes de la publicidad estábamos analizando esos datos del paro correspondientes al mes de febrero y seguimos con ello. Miguel. Sí, yo quería decir que ya que está hablando aquí de las propuestas estrellas del gobierno de Cospedal, ¿qué ha pasado con la ley de emprendedores que anunció nada más tomar el gobierno como que iba a ser la ley que iba a solucionar todos los problemas y que iba a generar trabajo? Y quiero hacer también una reflexión por la cercanía en el tiempo a esa medida estrella que ha prometido el presidente Rajoy de subvencionar a los empresarios la contratación, que se está viendo que los propios empresarios dicen que porque les rebajen unos euros al mes no van a contratar, que eso no es motivo suficiente para contratar. Con una trampa que tenemos que tener claro, ese dinero va a costa de la seguridad social, de manera que todos nos vamos a empobrecer un poco, va a haber menos afiliación a la seguridad social y con el dinero de la seguridad social evitamos que paguen lo que les corresponde una vez más a los contratadores y que al final sea la seguridad social la que subvencione a las empresas. Y de los puestos de trabajo, de los que me alegro, insisto, y ojalá la racha siga, ¿a cuál es el coste? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto le va a costar al trabajador tener un puesto de trabajo? ¿Le va a permitir tener una vida digna? Pues es lo mínimo que deberíamos exigir a este gobierno. Bueno, antes de seguir con la tertulia, me parece que tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama y desde dónde nos llama? De Ciudad Real. De Ciudad Real. ¿Su nombre? Gregoria. Gregoria, bienvenida Gregoria. Pues cuéntenos. Pues nada, es decir que sí, que al señor Emilio, Venga. Pues que lleva razón, que han sacado personas a trabajar, han sacado de 3.000 solicitudes, han salido 40 nada más. Pero he sido la menos afortunada con 5 hijos, que ya lo he dicho 2 o 3 veces, paraos, casados, con cargas familiares 2 solteros, pero bueno, los 2 solteros viven conmigo mal y con ellos los voy sacando. Pero los que están casados con 3 niños y otro con una niña, la señora alcaldesa, si me está viendo, en su día y en su momento me dijo que mis hijos iban a ir de cabeza los 2, porque tenían cargas familiares y no tenían ingresos. Y ahora ha cambiado esa decisión. ¿Dónde van a mandar a mis hijos de cabeza? ¿A un puesto? Porque a un trabajo, a un puesto de trabajo no. Yo creo que uno que lleva 6 años que tiene 3 criaturas y otro que lleva 5 años que tiene una criatura, creo que en todo el tiempo que están echando solicitudes a trabajar, ha podido salir alguno. No ha salido ninguno. Quiero que me diga, a ver, el motivo por qué ha sido. Quiero que me lo diga cara a cara. Bueno, muchísimas gracias Gregoria por... He cambiado esto. Vale. Muchísimas gracias Gregoria por colaborar con nosotros y esperemos que esa situación de la que nos está hablando se resuelva pronto. Muchísimas gracias Gregoria. A vosotros. Adiós. Sí, Gregoria, entiendo tu preocupación y tu malestar, lo entiendo. Pero yo he dicho antes que quien tiene que crear riqueza en este país y puestos de trabajo no es el gobierno ni son las administraciones públicas, porque si hicieran eso estarían haciendo o cometiendo un grave error. Son las grandes y pequeñas y medianas empresas las que tienen que sacar a tu hijo y a tus hijos de donde están para darles empleo. Otra cosa es crear un ámbito importante a través de subvenciones, que no creo en ellas. Yo creo primas, motivaciones para que el empresario de este país cree riqueza y saque a tus hijos de ese pozo en el que realmente están. Pero son, repito, las empresas lo que tienen que hacerlo. Ricardo. Bueno, yo quería decir que, bueno, lo que estaba hablando antes Miguel,
los datos son malos y tal, que yo creo que son positivos, y además le diría, por ejemplo, a Isabel, que hace poco ha salido un informe del BBV, que quizás estabas en Venezuela, un informe de datos macroeconómicos para la región de Castilla-La Mancha, y son muy buenos desde el punto de vista de que podemos recuperarnos y que están puestas las bases para recuperar el tema. Hay unas declaraciones que quiero leer que a lo mejor le pueden sonar a Miguel, que son las siguientes. Siempre los 3 primeros meses del año son siempre malos para nuestra economía, que depende mucho de unos sectores que concentran su actividad sobre todo en los meses centrales del año, como es el caso de la agricultura, que es un poco lo que hemos hablado. Estas declaraciones son de la consejera de Agricultura del anterior gobierno socialista, María Luisa Araujo, en 2011. Y van un poco por la línea que vamos, pero claro, la diferencia es que los datos interanuales que he dicho desde el 2007 son los mejores datos que tenemos desde 2007 desde el punto de vista interanual de freno de pérdida de empleo. Y luego, por otra parte, lo que decía es... que era de Agricultura, María Luisa Araujo. Era de Economía. De Economía. Pues perdón. Sí, de Economía, perdón. Exactamente, perdón. Me he confundido con la otra María Luisa. Entonces... y otra cosa también que decía Miguel con respecto a la secretaria general, que es la presidenta de Castilla-La Mancha, que también es secretaria general del Partido Popular, esa circunstancia también se dio en el Partido Socialista. El secretario general fue el presidente de Aragón y ahí nadie se llevó los pelos a la cabeza. No vi yo muchas protestas por parte de gente, digamos, de la oposición socialista para hablar de eso, y yo creo que se puede hacer compatible siempre y cuando vamos a ver los resultados del final de la legislatura. A mí no me preocupa tanto que en un momento dado la gente pueda estar en Madrid o en Toledo y lo pueda alternar, siempre y cuando tenga un buen equipo, que se desarrolle bien y que esté presente, evidentemente, y que los resultados finales sean positivos para la región. Que sean positivos. A mí me da igual, es decir, a mí que una gente esté... La mayoría de consejeros también, la mayoría de los consejeros viven en Madrid. Por supuesto que hay asesores. Tú vienes de Barcelona y pero yo nací en Madrid. Tierra. Bueno, igual que todo el mundo. Y no tengo asesores de mi tierra. Bueno, pero es que me da igual. Yo es que el tema de eso de que si uno es de Madrid, que si yo soy de Andalucía, que si el otro no sé qué. Aquí puede trabajar todo el mundo libremente porque estamos en una región que es una región española, y aquí todo el mundo, si desarrolla bien sus funciones y su trabajo, pues puede trabajar perfectamente. Pero se le puede dar a esta gente, claro. Primero darle el trabajo a la gente de esta tierra antes de traerla de la otra. Primero, busquemos trabajo a nuestra gente. Pero la gente es de aquí, ¿no? No, los asesores son de Madrid. Pero que vamos a ser xenófobos aquí en Castilla-La Mancha. Pues no son xenófobos. Se trata de que demos trabajo en esta tierra. Volvemos otra vez a otras cosas. Bueno, Isabel, Ricardo, brevemente, Emilio, vamos a cambiar de tema. Yo en este tema creo que hay que dedicarse cada uno a lo que ha sido elegido. Es decir, si ha sido elegido para gobernar esta región, la de Madrid, la de Barcelona o la de Cataluña, tiene que dedicarse en exclusiva a eso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Como deben dedicarse en exclusiva, y lo hemos comentado hace un momento, todos los diputados, senadores, que al mismo tiempo son alcaldes, son no sé cuántas cosas. Yo creo que basta ya y hay que hacer una reforma en profundidad, y los dos grandes partidos, como he dicho muchas veces en esta mesa, el PSOE y el PP, tienen que ponerse de acuerdo para que haya plenas incompatibilidades de altos cargos de la Administración. Y como he dicho también muchas veces, si pedimos al rey que se jubile porque ha cumplido más de 70 años, lo hagamos también con nuestros parlamentarios. No es de recibo que tengamos viejos en el Senado, y lo digo con palabras duras, viejos, y viejos en las grandes empresas de este país. Por favor, y en la patronal, sí. Si tenemos que crear empleo, comencemos por ahí. Comencemos dando ejemplo, porque de lo contrario nadie nos va a creer. De verdad, yo creo que hoy hay que hacer una apuesta por la juventud, y los que ya tenemos 70 o vamos a cumplirlos, a casa. Y no hay más problemas. Señores, vamos a cambiar de tema con otro asunto también que está en plena actualidad, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el céntimo sanitario, el impuesto sobre los carburantes que aplican 13 comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad, vulnera la legislación comunitaria. Esta noche está aquí con nosotros Isabel Rodríguez. Ella es presidenta regional y vicepresidenta nacional de gasolineras. Me gustaría conocer en primer lugar tu opinión, Isabel. Bueno, yo como empresaria del sector de gasolineras, debo decir, porque yo me imagino que mucha gente sabe, que somos los primeros recaudadores de impuestos del país.
nosotros, los gasolineros, voy a decir en sentido coloquial, los gasolineros, asumimos que recogemos los impuestos de este país. El 70% de impuestos de un litro de gasolina o de gasoil son impuestos. Pues bueno, nos colocaron del impuesto del céntimo sanitario, primero se colocó a nivel nacional. No tenemos nada que decir, cualquier impuesto que se coloque a nivel nacional podrá no gustarnos al ciudadano de a pie, pero que tenemos que asumirlo. Pero luego se dejó la potestad que se asumiera a las regiones. Unas regiones lo aplicaron, otras no. Nosotros fuimos de las primeras en ponerlo. Estaba el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en aquel momento. Lo digo porque Ricardo vea que también sacudo, porque si no parece que una tiene tendencia. No, yo soy muy realista en los temas. Si no lo dirías tú, lo diría yo. Estaba, mira. No, perdona. Esto se puso en el año 2001 y en el 2001 estaba además el señor Montoro de ministro. No, hablamos no del nacional, que eso ya lo sé. A nivel estoy hablando autonómico. de nivel autonómico. Bueno, permíteme que yo termino ya. El nacional se puso con el PP y el PSOE lo mantuvo. Hablamos, a nivel nacional ya lo he dicho y estaba fuera de lugar. Se puso y además se puso con una pequeña cantidad, que era un 2,6, y bueno, se acopló. A nivel nacional hemos dicho que no tenemos nada que decir, porque estamos acostumbrados a hacer de recaudador de impuestos y quedar mal ante todo el público, porque creen que los 70% de impuestos que lleva la gasolina le pertenecen al que está vendiendo gasolina. Bien, pues hago esa matización. Luego, con eso de que tenemos la potestad en las regiones, pues se fue acoplando en algunas regiones. Aquí fue de las primeras en acoplarse, la de Castilla-La Mancha. No se acopló en Andalucía. Y nos quedamos con Andalucía, que no tenía céntimo sanitario, y con Madrid, que sí que lo tenía. Pero, la sorpresa, la de Madrid, la tenía con el 1,8, es decir, bueno, allí estuvimos un montón de años, sufriendo Castilla-La Mancha por todo su alrededor, que no lo tenía. Es decir, que los ricos de los madrileños en el 1,8. Los andaluces, que son más ricos que nosotros los manchegos, no tenían céntimo sanitario. Y aquí estábamos nosotros los manchegos dando el hocico para unos y para otros. ¿Qué sucedió? Las gasolineras a la ruina, pero eso sería lo de menos, lo de las gasolineras. Es que fue el comercio en general, los restaurantes, los bares, todo, cuando tenían que acercarse a Castilla-La Mancha, como teníamos el impuesto de céntimo sanitario, pues no se paraba ni a desayunar, ni a comer, ni a cenar, ni se compraban los recuerdos, nada en absoluto. Y aquí calladitos, en Castilla-La Mancha, con nuestro impuesto a la costilla. Más adelante, en el 2010... ya por fin Andalucía dijo, caramba, ¿yo por qué voy a perder ese impuesto? Pues también lo voy a colocar. ¿Pero qué hicieron? Lo colocaron en la mitad del tramo, con el 2,4. Mientras nosotros, ¿qué hicimos? Como colocaron los andaluces el impuesto, lo subimos al doble. 4,8. Fijaros bien. Continúa Madrid, que son los ricos de la película, con el 1,8. Lo digo, si voy demasiado deprisa me lo aclaráis. Bueno, ese impuesto con esos dos tramos, fíjate tú lo que supone una cantidad tremenda de dinero, supone un 7,2 que pagamos cuando vamos a una estación de servicio de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Andalucía, pero fíjate por donde los vascos no tienen el céntimo sanitario, ni en el tramo pequeño ni en el grande. No lo tiene Navarra, no lo tiene Aragón. Fíjate, oye, qué sorpresa se lleva uno. Ahí tenemos las regiones que deben ser muy ricas y nosotros que somos tan resignados de espíritu que tragamos con todo lo que nos ponen. Aquí no protesta nadie y continuamos no protestando. Estos no tienen el impuesto. Y el otro día Cantabria, que lo tenía en el 4,8, dijo que no, que sus ciudadanos tendrían el 2,4 y rebajó el impuesto a la mitad. Oye, a mí me parece es una comunidad muy aceptable. La nuestra continúa con el 4,8. ¿Qué nos encontramos? Eso suma un 7,2 de céntimos. Fijaros lo que supone. A ese 7,2 que no nos hemos dedicado a pensarlo, hay que meterle el 22%, que es el impuesto que tenemos del IVA. Fijaros si somos un país resignado, que salvo el País Vasco, Aragón y Navarra, todos los demás estamos pagando la gasolina a casi 9 céntimos más que le cuesta a estas regiones. Y estamos calladitos, pero calladitos, conformes. La Comunidad Europea que ha dicho, señores, que ya lleva mucho tiempo, porque nosotros hemos llevado estancias a través de la Confederación Nacional de Gasolineras, protestas de todo tipo. Ahora dice que no es correcto. ¿Cómo devolvemos el céntimo sanitario? Porque yo creo que habrá algún transportista que pueda demostrar por sus facturas el transporte. Pero tú, ¿cómo lo vas a demostrar para que te devuelvan tu céntimo sanitario? O tú, Emilio, cada vez que te vas a Ávila, a tu tierra, que no puedes. Imposible. O tú, Ricardo, ¿lo vas a pedir el céntimo sanitario que te lo devuelvan? ¿Qué hacemos con nuestro Estado español? Además, el Estado español ha dicho, yo no renuncio a eso. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Pues no, señor. Ni voy a devolver el dinero y además le voy a llamar impuesto de hidrocarburos. Es decir, no nos van a quitar el impuesto. Simplemente, a partir de enero, como sabían lo que les venía encima, cambiaron el nombre. Con lo cual a nadie se le va a devolver y continuaremos pagando lo que pagamos. Así que así es como estamos en esta nación y con las orejitas bajas
y a esperar que nos caiga de cualquier lado. Y no protesta nadie de nada. Luego hablamos de Venezuela, porque allí por lo menos salen y protestan, que aquí no protesta nadie de nada. Allí los he visto protestando, pero aquí no veo a nadie que se rasgue las vestiduras y salga a meterse con el gobierno. No veo a nadie. Todo el mundo está conforme. Hombre, bueno, sí, precisamente los que sí se han manifestado ha sido la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera, que ha solicitado a todos sus asociados que presenten cuanto antes las facturas correspondientes al gasoil consumido hasta la fecha para exigir al gobierno la devolución del céntimo sanitario. Vamos a escuchar un total del presidente. Una pequeña salvedad de hablar Carlos Marín, que me parece un excelente presidente de transporte, un excelente presidente, es que en Castilla-La Mancha se ha devuelto el céntimo sanitario al transporte. Hago esa salvedad, muy bien hecha, se ha devuelto, se acordó hace años, no ahora, ya se acordó hace años, y se le ha devuelto al transporte, salvo lo que puedan presentar, claro. Bueno, pues vamos a escuchar ese total del presidente Carlos Martín hablando de si se va a devolver o no este céntimo sanitario, este impuesto. Se está diciendo también que nos van a devolver 13.000 millones de euros, nada más lejos de la realidad. Si todos hubiéramos guardado todas nuestras facturas, tanto transportistas de mercancías como de viajeros, el importe rondaría los 2.000 millones de euros. Por desgracia no creo que sea tanto. Hemos estado haciendo las cuentas con mucha de la gente, muchos de los autónomos pequeños, la gente, pues nosotros el 80% de nuestra asociación a nivel provincial y regional no llega a tener 2 camiones, es un camión, y no creo que llegue a un volumen tan importante, pero sí les combinamos a que la gente recopile sus facturas, las traiga a la asociación y veamos lo que podemos hacer con ello. Bueno, pues esto es lo que decía Carlos Martín ayer en rueda de prensa y ve difícil esa devolución de este impuesto. Miguel. Sí, el problema es que el ciudadano medio, normal y corriente no hemos guardado nunca facturas del consumo de combustible y lo tenemos, los que tenemos que coger el coche todos los días para ir a trabajar y tenemos que encender la calefacción y tenemos otros gastos, no lo podemos recuperar. El problema es, primero, que a mí me preocupa que ahora parece ser que se hablaba de céntimo sanitario, pero que luego no se dedicaba a la sanidad, con lo cual me parece un fraude. Lo haya hecho el gobierno que lo haya hecho, me da exactamente igual. Como digo, empezó con el Partido Popular y el PSOE también lo mantuvo. Que además de esto, lo que se vaya a devolver, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Lo que se pueda recuperar, lo que los agricultores y los empresarios y los transportistas puedan presentar y justificar que tienen derecho a devolución, al final quien lo vamos a pagar son de los presupuestos generales del Estado, con lo cual los millones que sean para devolver ese céntimo sanitario irán a costa de que haya menos dinero para educación, para sanidad, para dependencia o para las nociones básicas, porque parece ser que es de los únicos sitios donde este gobierno sabe quitar, y habría que plantear ya que no pueden pagar siempre los mismos las bromas que al final pagamos por equivocaciones y errores y por tozudez, porque parece ser que la Unión Europea ya advirtió en su momento al ministro entonces Montoro de que no podía hacerlo así, de que sería recurrible. Ricardo. Vamos a ver, a mí me parece muy grave el tema, sobre todo por dos lados. Lo que ha contado Isabel, de que haya diferencias a nivel de precio de la gasolina en distintas comunidades autónomas, me parece que va incluso, yo creo, que en contra del artículo 138 de la Constitución española, que dice que entre las regiones tiene que haber igualdad entre todos los ciudadanos, y no puede ser. Es que aquí no vinieran a consumir precisamente porque estaba más caro, y encima el impuesto cada uno lo aplicaba en función de lo que consideraba, por lo tanto había una desigualdad increíble. Eso es un error que yo creo que se tendría que reparar para que en todas las comunidades autónomas por lo menos se pague lo mismo de gasolina, porque me parece grave, ¿no? Y luego el tema de la voracidad desde el punto de vista fiscal a mí no me gusta, porque claro, el problema de esto ha sido simplemente que hay una falta de formalidad a la hora de definir el impuesto. Pero se le va a cambiar, como ha dicho Isabel, el tema de impuesto de los hidrocarburos y ya está. El problema es que no se definió bien, se le llamó como gastos ordinarios, es decir, la Unión Europea lo que ha dicho es que ese impuesto no estaba bien definido y por lo tanto
por eso es ilegal, pero no es ilegal el hecho en sí de la imposición. Entonces, yo creo que en España tenemos un problema con respecto a la coordinación de las comunidades autónomas para que todos los ciudadanos españoles seamos iguales ante la ley, iguales en derechos y obligaciones, y eso perjudicaría en un momento dado también el desarrollo empresarial. Y luego, por otro lado, yo creo que habría que avanzar en que los ciudadanos, donde mejor tienen el dinero, es en sus bolsillos, no a base de impuestos, que sea todo impuestos. Yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos pagando el Estado y al servicio del Estado. Emilio. Yo quiero partir de algo que todos estamos de acuerdo. No somos iguales en España. Somos todos diferentes. Sí, deberíamos serlo. Date cuenta que la Constitución, en el artículo 51, los 151, unos accedieron a una autonomía y otros por el artículo 143. Unos, los llamados históricos, pues a eso hicieron lo que les pareció. Y otros tuvimos que hacer otras cosas. Por lo tanto, no somos iguales en España, por desgracia. Y es verdad que estamos en un territorio en el que cada uno hace lo que le parece y le viene bien. Y cada comunidad pone un 3, un 5, un 4, lo que le parece. O no pone. Es decir, esto es un verdadero desastre para los ciudadanos de España, porque cada comunidad hace lo que le viene bien. Dicho eso, es muy difícil hoy recobrar ese céntimo sanitario, mal llamado céntimo, porque no es un céntimo, son 3, son 4 o son 2,80 céntimos por cada litro, por lo tanto no es un céntimo, son varios céntimos. Y es verdad que España estuvo avisado en el año 2000, en el año 2000 se le avisó y reincidió y dijo, no, yo llego adelante con este tema y ha estado en vigor 10 años. Por lo tanto, la Comisión Europea le dice que hay que devolver el dinero. Son aproximadamente unos 13.000 millones. Y calcula el gobierno... De euros. 13.000. Que solo se van a poder cobrar 4.000. Y unos 4.000 aproximadamente. Si se pudieran cobrar y pero acreditar fijaos todo. Que sería factible siempre que el gobierno quisiera. No es muy complicado, a pesar de todo, porque hay un marcador de kilómetros en cada coche. Sabiendo lo que gasta cada coche por kilómetro, se podría aproximar. Hay otros, como puede ser agricultura, otra vez incidimos, que ahí es más fácil porque hay unos sindicatos que se han preocupado de eso y porque está subvencionado el gasóleo a la agricultura y a los transportistas. Y por lo tanto estos dos sectores sí pueden recuperar una buena cantidad. Pero en definitiva, los usuarios de a pie, como siempre, esto pasa siempre, Miguel, los más pobres son los que menos van a poder recuperar. Es una pequeña matización porque quizá no nos haya quedado muy clara una cosa. Lo que es el tramo a nivel nacional es una obligación y lo tienen todos los españoles, es decir, todas las comunidades a nivel nacional, incluido Aragón, el País Vasco, La Rioja y Navarra, sí pagan el de nivel nacional. Pero que me refiero al tramo autonómico. Pero lo que tú decías era verdad. Yo que voy mucho a Ávila, pues resulta que la autonomía de Castilla y León no tenía el céntimo sanitario y allí valía pues 3-4 céntimos más barato la gasolina que esto, pasando Toledo, fijaos, pues ya automáticamente era más barato. Y yo quería apuntar una consecuencia que tiene que ver también para el bolsillo de todos, y es que las empresas les cuesta más producir, con lo cual gracias a esto son menos competitivas nuestras empresas porque les va a costar producir más el mismo producto, sea agrícola, sea ganadero, sea industrial, sea de cualquier tipo, con lo cual en vez de hacernos un favor también al desarrollo de la provincia, nos está haciendo un fastidio porque al costar más vamos a producir más caro y al producir más caro somos menos competitivos y tendremos una competencia desleal con las otras regiones que no aplican ese impuesto. Claro, pues pero ya digo que habría una fórmula, aparte de las otras que ya están en vía de poder recuperar esos 4.000 aproximadamente millones de euros. Pero habría esa fórmula que si quisiera el gobierno se podría instrumentalizar porque, hombre, se pueden manipular los kilómetros. No, pero es muy complicado. Pero eso sería el gobierno un término medio sí se podría hacer. El gobierno de Castilla-La Mancha recaudó 100 millones de euros anuales desde el 2006. Claro. Por el tramo autonómico. 100 millones de euros. Y si hubieran ido directamente a los daños que puede producir hipotéticamente los carburantes, pues hubiera tenido un proceso legal. Pero como no ha ido así... El problema es un tema formal, no es un tema... Es decir, el tema fiscal, el problema es la concepción a nivel de voracidad
que se tiene en España para poner impuestos. Bueno, señores, un placer teneros esta noche, como siempre, con nosotros. Muchísimas gracias, Emilio, Isabel, Ricardo y Miguel. Lo tenemos que dejar ya por hoy. Y nosotros nos vamos a publicidad. No se vayan, porque a la vuelta ya saben que estamos de carnaval y hablamos con nuestro diseñador, Arnelio Cruz, sobre el carnaval en sí y también de cómo se vive en otros pueblos. Enseguida volvemos de la publicidad. Pues ya lo han visto, suena a carnaval, suena a desfiles y suena a disfraces. Este martes, esta noche, como siempre hablamos de moda, pero hoy tendríamos que hablar de disfraces y, como no, con Arnelio Cruz. Bienvenido, Arnelio. Buenas noches, Cecilia. Encantado de acompañarte. Pero también tenemos más invitadas en esta noche tan especial, en esta noche tan carnavalera. Vamos a presentarlas. Ellas son Carmen Lozano. Bienvenida, Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cecilia. Carmen nos va a hablar de su experiencia del carnaval en su localidad, en Alcázar de San Juan, pero tenemos más invitadas. José Paula Rodríguez, de Villarta de San Juan. Bienvenida, José Paula. Hola, Cecilia, encantada de estar aquí. Y por último tenemos a Andrea Utrilla. Bienvenida, Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Arnelio, pues qué noche tan especial, ¿no? Carnaval, desfiles que han empezado a llenar ya tantísimas localidades de la provincia y de España, ¿no? Estamos inmersos en esta fiesta tan querida y tan arraigada en nuestros pueblos alrededor de nuestra provincia y bueno, pues hoy vamos un poco a desgranar de qué forma se vive en cada uno de los pueblos esta fiesta tan antigua, desde la antigua Roma, pasando por la Edad Media. Bueno, ha sobrevivido un poco a todos los cambios políticos. Es una fiesta en la que prima la sátira, el humor, y yo creo que a todos nos envuelve y a los que nos encanta, entre los que me incluyo, pues lo vivimos de una forma especial. Si te parece bien, empezamos hablando del carnaval de Alcázar con Carmen. Bueno, pues Carmen, cuéntanos un poco con tu experiencia en el carnaval de Alcázar. Bueno, el carnaval de Alcázar es un tanto diferente, no tanto por lo que es en sí el carnaval, sino por las fechas. En Alcázar el carnaval es en Navidad, es 26, 27 y 28 de diciembre. Entonces nosotros lo vivimos de otra manera, quiero decir, de otra manera porque son otras fechas. Y a la gente le sorprende y se pregunta que por qué esto es así y tal. Entonces, yo los conocimientos que tengo un poco que he investigado es que esto se produce a principios del siglo XIX, en el año 1813, los franciscanos son los que inician, concretamente el día de Nochebuena, después de los cantos maitines y antes de la Misa del Gallo, la gente invade la iglesia, hacen parodias, sermones burlescos, hay música, se forma un jaleo tremendo, tremendo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Esto es muy criticado, pero ¿cuál es la sorpresa? Que el prior de esa orden no está en desacuerdo con eso y entonces manda que vuelvan a hacer lo mismo el día 28 de diciembre. Entonces, desde ese año, hay muchísimos años que se hace en el Altozano, que es donde está el convento de los franciscanos, y allí hay bailes y tal. Luego ya, pasados unos años, la Sociedad Nueva de Alcázar, en torno al casino, que es ahora donde está el actual ayuntamiento, vuelve a poner el carnaval en febrero.
Y está también otros años, pero se da cuenta que la gente disfruta y sigue viendo mejor en Navidad. Y entonces, pues desde entonces se deja en Navidad. Luego ha pasado por distintas fases y tal, pero luego en cuestión de desfiles, de máscaras, pues es igual que el de cualquier otro sitio. O sea, que ha pasado por cierta evolución, ¿no? El carnaval de Alcázar. Hasta que ya se establece, e incluso en los años 36, en 1936, después de la Guerra Civil, supera las prohibiciones del franquismo y se sigue haciendo el carnaval. Y ya llega un momento que es más, en esos años ya es más apoyado por el ayuntamiento, las autoridades, y entonces pues ya se establece que el carnaval se hace en Navidad. Y desde entonces lo vivimos en esas fechas. Entonces, nosotros ahora, cuando llega el carnaval de los demás sitios, también participamos. O sea, vamos a otros sitios al lado de nuestro pueblo y participamos y lo vemos y disfrutamos. Pero el nuestro es en esas fechas. En tu caso, Carmen, ¿has formado parte de alguna comparsa, de algún grupo? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo formé parte de una cuadrilla y nada, pues hacíamos disfraces. Organizamos muchos años el entierro de la sardina, que entonces fue un boom en Alcázar. Bueno, participaba todo el mundo, todo el pueblo. Fue unos años de auge, porque ¿sabes qué pasa? Que yo te hablo de mi pueblo. Somos de altos y bajos, o sea, hay años estupendos que están más en auge y hay otros que baja un poquito. También nosotros en esas fechas, como somos los únicos, contamos con mucha participación de Villarta, de Herencia, de Villafranca, que nos visitan con sus carrozas en los desfiles y tal. Entonces yo he participado muchos años disfrazándome, saliendo a la calle y luego sobre todo pues en las fiestas que hay por la noche, en las salas, discotecas, pub, que ahí es donde la gente se lo pasa muy bien. Claro. ¿Has notado cierta evolución en el paso del carnaval, por ejemplo en Alcázar, de que antes igual eran más mascarones, más, ¿no? Y ahora pues quizás copiamos un poco esos desfiles brasileños, canarios, esos yo creo despampanantes? Que en Alcázar nunca han sido tan despampanantes, han sido más tipo máscaras, más un motivo, ¿sabes? Sí que hubo unos años que sí que eran muy espectacular, plumas, luces, pero unos años. Aquí en Alcázar no es lo habitual. No es lo habitual, ¿sabes? Son grupos, pues eso, más máscaras o más de, pues yo qué sé, una familia india, no tanto fantasías de carnaval. En Alcázar nunca ha sido así, no ha predominado eso. Sí que hubo unos años que sí, pero normalmente no es así. A mí me consta que en cuanto a lo de comparsas, José Paula ha formado durante muchísimos años en Villarta parte de una comparsa infantil, que además ha participado muchísimo aquí en Ciudad Real en el desfile. Entonces me gustaría que José Paula contase su experiencia. Pues mi experiencia fue buenísima. Además llevábamos a todos nuestros hijos, era un grupo de madres que nos juntamos y decidimos pues hacer una comparsa. Empezamos con vistiéndolos de tunos un año y luego ya pues fuimos llevándolos a desfiles, participaron en Villarta hasta que decidimos traerlos a Ciudad Real. De todas maneras, en Villarta los desfiles no han sido siempre en Villarta, que yo me acuerdo de cuando era pequeña, eran más desfiles de máscaras, eran mascarones por las calles, pero luego ya se impuso el desfile el desfile pues de grupos de que se vestían igual que nosotros. Empezamos muy poquitos hasta que ya llegamos a tener 89 niños, empezamos a venir a Ciudad Real. El primer año que vinimos los vestimos de toreros, que se llevaron el primer premio para sorpresa nuestra, porque la verdad es que veníamos muy mal preparados en cuanto a equipo de música, no sabíamos a lo que veníamos, pero luego nos fuimos preparando y la verdad es que ha sido muy gratificante trabajar con nuestros hijos, que ya no son tan pequeños. En concreto, mi hijo hoy cumple 27 años y cuando se vistió tenía 2, o sea que ya el grupo de chiquitos ha desaparecido, pero ha pasado a formar parte de otros grupos que hay en Villarta, en concreto de un grupo de las Dinamo, que hay muchos de chiquitos y que ellos siguen, ellos continúan con su experiencia, porque además el que nosotros los vistiésemos de pequeños
ha influido mucho para que ellos quieran seguir y tener ese espíritu carnavalero y seguir para adelante. Independientemente de los desfiles, que muchas veces la gente, cuando a alguien le gusta el carnaval estético, lo encasilla en eso. Dice, bueno, no es que a ti te gusta vestirte bien. A mí realmente me gusta el carnaval, personalmente, pero en todas sus facetas. O sea, yo disfruto de un desfile estético bailando, en cuanto al carnaval del humor también, porque en los desfiles puedes ver pues un montón de estilos diferentes y a veces hay comparsas graciosas que sin necesidad a lo mejor de esos grandes trajes copiados de otros carnavales, pues tienen ese punto de humor. Claro, los que resultan graciosos, le pasaba eso que era un poco el estilo de los chiquitos. El estilo de los chiquitos era vestir a niños, casi siempre pues de personas mayores, que eso llamaba muchísimo la atención, porque les poníamos unos trajecillos, una vez le vestimos de persona mayor con una peineta, en fin, iba muy encarado a eso, y entonces pues a la gente les hacía mucha gracia cuando veían a los niños así, y sobre todo en Ciudad Real, que Ciudad Real ha sido muy agradecido con los chiquitos, que cada vez que venían a ellos les hacía muchísima gracia, pues por eso, porque iban vestidos de mayores. A mí también me gustaría que nos comentases un punto, un punto de vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de madre, de ese trabajo, porque claro, imagino que trajes súper artesanales, muy elaborados, muchas horas de trabajo, a contrarreloj seguro. José Paula, cuéntanos un poco cómo eran esas horas de trabajo. Pues esas horas de trabajo eran súper gratificantes para todas, porque aparte de las que ya nos conocíamos y de las que empezamos, luego ya se fue agregando muchísima gente que ha hecho de que seamos grandes amigas y que pues estábamos a lo mejor hasta las 4 de la mañana, estábamos hasta las 5, nos empezábamos a conocer, los niños disfrutaban muchísimo cuando salían. Era mucho trabajo, mucho, porque trabajábamos... El trabajo tan intenso. Sí, une y además hace de que nos hagamos más amigas y que conozcamos gente nueva. El pueblo es muy pequeño, pero hemos llegado muchas veces a tener cantidad de familias de Villarta que nos lo hemos pasado muy bien y nos ha servido para luego seguir siendo amigas, aunque el grupo ya, por edad de los niños, pues evidentemente ya no están. Ya los chiquitos casi han desaparecido. Claro, es que es un trabajo además de muchos meses, porque ya es una comparsa o un grupo pequeñito, pero solo la hora de hacer una carroza o la un última escenario, noche no dormíamos. O sea, nosotros hemos ido al desfile sin dormir. Eso es tradición. Sin dormir, eso era tradición. No, y sigue siendo. Nos íbamos a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana volvíamos a nuestras casas. Y así. ¿Y cuáles eran los principales temas para disfrazar a los chicos? Niños, pues hemos tenido muchos. Empezamos con toreros, empezamos con tunos, luego hicimos los últimos traperos, que eso fue muy gracioso. Luego, los últimos traperos, porque eran traperos, los vestimos de pueblo, los vestimos de Holanda, chiquitos en Holanda, chiquitos en Tailandia. Pues en Ciudad Real han sido 12, me parece, primeros premios. Fantástico, quiero recordar. Sí, un mundo chiqui fantástico, que ese también se llevó un primer premio en Ciudad Real. Desde los toreros, luego, venían muchos grupos muy buenos, pero desde los toreros hemos ido acumulando muchos premios y la experiencia para mí ha sido enriquecedora. Claro. Andrea nos va a hablar del carnaval de Villafranca. Villafranca de los Caballeros. Andrea, cuéntanos. En Villafranca, pues bueno, se vive igualmente que en toda la comarca, pero en Villafranca se compone de dos partes, que una es la fiesta de las ánimas benditas y luego está la otra parte que es la parte de la diversión del carnaval, de disfrazarse y compartir. Y la parte de las ánimas benditas es muy curiosa porque de toda la comarca es el único sitio donde perdura aún esa tradición y data del año... a mediados del siglo XVII. Era de carácter militar, de la Orden de San Juan, y bueno, se ha quedado en Villafranca como tradición y se vive, bueno, la gente allí, las ánimas benditas, lo vemos como, ha llegado carnaval, se compone las ánimas benditas de 4 mayordomías, de 2 capitanías mayores y 2 menores, y se compone desde el día 25 de diciembre, se empieza a pedir casa por casa, se divide esas mayordomías, se divide en el pueblo, y va casa por casa con una campanita y una especie de hucha, y va tocando cada puerta y pide una limosna. Entonces se empieza con la frase de las ánimas benditas te lo paguen una vez que ha echado la limosna,
y la persona contesta, y a ti los pasos. Así sucesivamente hasta el domingo, que es el ofertorio. El domingo de carnaval finaliza esa tradición. Entonces se compone primero de esa parte de ir pidiendo. Una vez que se recauda el dinero que se ha recaudado en todo ese tiempo, pues es pues para pagar las misas para los difuntos, hacer la fiesta del carnaval y para dar donativos sociales. Entonces es algo que se vive mucho, porque se compone de ponerse sus mejores atuendos, lo que son las mayordomías. Entonces hay una tradición en Villafranca que pues antes era, pues todo el mundo quería coger una mayordomía porque era algo para ellos como referente, como es de origen religioso, militar, pues era como para participar de cara a ayudar a los demás, ¿sabes? Entonces es una tradición que aún perdura y es el único pueblo que sepamos que perdura esa tradición. ¿Pero en qué consiste eso de pedir una mayordomía y qué supone? O pues la gente ¿qué requisitos hay que...? Pues sí, puja por ella y entonces pues vas entrando, unos entran y otros salen. Entonces hay gente como en lista de espera, digamos, para poder coger una mayordomía. Es como si estuvieses 3 días de boda. Entonces invitas a toda la gente que tú quieras del pueblo. Es que es un poco extenso de explicar, pero no me importaría contarlo. Que, pues, por ejemplo, a las 5 de la mañana va el tambor a la casa donde esté la mayordomía, recoge al mayordomo, digamos, y entonces va pasando por las otras casas donde hay mayordomías, que son 4, y van recogiendo a los pajes, ¿sabes?, a toda la gente que compone la mayordomía, hasta que se van invitando de una casa a otra, más luego invitas a la gente del pueblo que tú quieras. Entonces se ponen sus mejores galas. ¿Pero mejores galas de disfraces? No, disfraces no, de mejores... Sí, bueno, puede ser representando un personaje que, pues por ejemplo, o de gala, o típico del pueblo, o de época, como cada uno quiera. Pero se hacen sus mejores ropas, todo el mundo estrena ropaje, claro. Yo lo veo parecido al carnaval en Herencia, que se hace lo del ofertorio, también lo de las jinetas que representan a los gremios, es que y eso. En Herencia creo que también. Es parecido, pero no es igual. Pero por ejemplo en Villafranca se llega a hacer desfile y esas cosas también. Sí, eso en la parte que estoy explicando es lo de las ánimas. Luego está la parte... En el ofertorio, por ejemplo. La parte pagana, que es el carnaval, que va aparte. Sí, pues una vez que eso termina siempre en misa, los abanderados dan a una bandera y tienes que saber manejarla porque pesa mucho y es muy bonito de ver porque hacen maravillas con ella. Desde niños pequeñitos, ¿sabes? Como habéis comentado, desde pequeñitos los llevan vestidos, pues a lo mejor niños con 1 añito, ya van vestidos de paje o como les guste a sus padres, ¿no? Y es una tradición que pasa de padres a hijos. Son de los que forman parte de la familia de la mayordomía. Sí, ¿no? Esa es, toda la familia forman parte empieza el 25 de diciembre y anuncia el carnaval para luego febrero, ¿no? Desde el 25 de diciembre, una vez que pasa Navidad, ya estamos pensando de cara, eso es la parte de ánimas, pero de cara al resto, a lo del carnaval, pensando a ver qué es lo que vamos a hacer. Y en Villafranca, pues también se vive muy intensamente el carnaval. Empieza el viernes y acaba, en este caso en Villafranca acaba el domingo, porque siempre se hace que caiga en fin de semana, pero se vive muy intensamente. El viernes empieza la fiesta cutre en los locales de moda y tal, y entonces se le da premio al que más cutre va, al que más feo va vestido. Es algo típico de allí que se hace. ¿Recuerdas alguno, Andrea, que estuvieses por allí en esa Sí, a mí me ha encantado siempre esta fiesta porque no tienes que andar pensando, ponerte... de gala. En Villafranca sigue mucho también el tema que habéis comentado de la máscara, de la mascarita. Es que eso sí que se está perdiendo mucho en los pueblos, en algunos pueblos se está perdiendo bastante. En Villafranca a que no me conoces de las mascaritas se está perdiendo. Pero se ha intentado hacer en algunos pueblos y coger otra vez a la máscara se recupera. Porque a la gente le gusta la máscara también y a mí también yo me gusta creo que la al que le máscara. gusta el carnaval le gusta cualquier faceta. Disfrutas. También está muy Tú bien. fíjate, en Alcácer, sobre los datos que yo he recogido,
también se cuenta que el día 28 de diciembre solo se disfrazaban las mujeres y se disfrazaban de máscaras. Es el entierro de la sardina, ¿no? El 28 de diciembre. Sí, pero solo se disfrazaban entonces las mujeres y se disfrazaban de máscaras que no las conocía nadie. Entonces supongo que por la época y por los años, imagínate, harían cosas que habitualmente pues no hacían, claro, ¿sabes? Porque debajo de una máscara que nadie las conoce... Pero eso es lo que hacen las máscaras. Las máscaras yo creo que van así... Cuando tú vas con una máscara y no te conoce nadie, pues le puedes pegar la hamburguesa. Yo recuerdo de pequeñita, en mi casa, a mí me gusta muchísimo el carnaval, siempre lo he vivido mucho. Y yo siempre nos vestimos un grupo de personas que no pertenecemos a ninguna peña, pero nos disfrazamos de cualquier cosa que se nos ocurra. Pues de Don Quijote y Sancho Panza, y enseguida montamos el tema. Y después pues cocinamos unas judías blancas, un guiso de bodas. Otro año, que participaste tú, Amelio, hicimos una representación teatral, casi digamos, por la plaza, todos vestidos, representando una boda antigua de los años 50, todos vestidos con ropas así, y bueno, una representación del casamiento de entonces. Y bueno, que lo vivimos, iba a decir anteriormente que en mi casa yo lo he vivido siempre y ha sido por mi madre. Mi padre no le gustaba tanto, pero a mi madre desde pequeñita recuerdo que llegaba el carnaval y cocinaba para 3 días. Sí, porque ella se vestía de mascarita, de estas de que nadie la conociese, y se olvidaba de más. El resto de fiestas le daba lo mismo, pero el carnaval lo vivía mucho. Yo también lo he vivido a través de mi madre, porque le gustaba la costura y prepararse máscaras. Y yo creo que lo que decía José Paula, si desde pequeño te lo van, es algo que te involucran, pues tú lo crece en ti y evoluciona como bien tú decías. Que no les gusta ni de pequeños ni de mayores, pero son raros. No, son raros, pero luego participan. Niños, hay algunos que tú conoces. ¿Creéis que tenemos algo que copiar a los carnavales de Tenerife o carnavales de Brasil? Yo creo que es bueno pues un poco inspirarse. Es que el carnaval de aquí es todo una tradición, ¿no? Es tradición, pero a mí lo que me gusta desde luego en la ropa, en el carnaval, siempre fusionar estilos, ¿no? Y está bien, yo creo, coger lo bueno de cada tema, pero luego darle tu personalidad, tu identidad. Y es bueno siempre mantener, pues eso, dentro de los carnavales vistosos, pues de vez en cuando introducir algún tema pues crítico, de picaresca, un poco de irónico. Las murgas son las que suelen utilizar esas cosas. ¿Cómo está el movimiento de murgas en vuestros pueblos? En Villarta había, yo quiero recordar, últimamente la Ubre, pero yo quiero recordar a la Bigornia, que para mí fue, vamos, un antes y un después en cuanto a murgas se refiere. Porque esas letras y esas canciones en aquellos pues años finales de los mediados de los 90 eran maravillosos y en Villarta marcó una época. En Alcázar también hay un concurso de murgas, se hace en el auditorio, entonces la gente presenta sus canciones, están muy divertidas, van también disfrazadas y nada, y hay un premio para... También es tradición. En Villarta también hacen el concurso de murgas, también lo llevan haciendo unos años, y vienen de más pueblos y también participan y también están muy bien, son muy divertidas las murgas. Sí. La verdad es que sí, te ríes mucho y se pasa muy bien. Hablan siempre de temas de actualidad, claro. Sobre todo políticos, todas estas cosas ahora que está todo. Y Andrea, en Villafranca. En Villafranca lo que siempre ha habido más ha habido 3 peñas, con muchos componentes, y han movido muchísimo el carnaval. Hubo unos años que Villafranca estaba a un nivel muy alto para ser un pueblo. La peña, el trébol, la peña del trébol y luego la peña del pez. Aparte luego hay charangas pequeñas, o grupos, así como en el que yo participo, pero en Villafranca, igual que en vuestros pueblos, se vive el carnaval muy intenso, desde por la mañana. Que venían a Ciudad Real y eran peñas, las de Villafranca, que eran marcaban estilo, igual. Y además Villafranca ha sido muy... Ha sido una referencia. Desde pequeña hemos ido a Villafranca a ver los carnavales. Sí, lo que es el domingo en el ofertorio van muchísimas. Ahora ya no está, el nivel ya no está igual en Villafranca, porque las peñas, bueno, pues como pasan en muchos sitios, suben y bajan, ¿no? Pero aún así,
En Villarta yo recuerdo, además de chiquitos que ya recordaba, pues las bolingas ha habido muchísimos años que han venido a Ciudad Real siempre y han recorrido la comarca por muchísimos pueblos y han marcado también una época. Pues chicos, tenemos que dejarlo ya por hoy, Arnelio, no tenemos tiempo para más. Qué pena. Y qué pena, sí, ¿no? Porque podríamos estar hablando aquí del carnaval. Es un tema muy ameno. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este recorrido por los carnavales de vuestros pueblos, así que muchísimas gracias, Andrea, José Paula, Arnelio y Carmen. Y nosotros nos despedimos. Les recuerdo que pueden seguir la actualidad de la provincia con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García a las 11 de la noche. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.